Hola a todos y bienvenidos a este video sobre el misterioso animal conocido como el chupacabras. ¿Qué es exactamente el chupacabras? ¿Realmente existe o es solo una leyenda? En este video vamos a explorar todo lo que se sabe sobre esta criatura y a tratar de resolver este enigma. Las primeras apariciones del chupacabras se remontan a los años 90 en Puerto Rico y México, donde se reportaron ataques a animales domésticos como gallinas, cabras y otros animales pequeños. Los animales aparecían sin sangre y con marcas extrañas en sus cuerpos, lo que llevó a la gente a creer que había algo sobrenatural detrás de estos ataques. La descripción del chupacabras varía, pero generalmente se describe como una criatura parecida a un reptil o un extraterrestre, con una cabeza grande, ojos rojos, garras afiladas y una espalda espinosa. Muchas personas afirman haber visto al chupacabras y algunos incluso han capturado fotos y videos de la criatura. Hay varias teorías sobre lo que podría ser el chupacabras. Algunos creen que es un animal desconocido que ha evolucionado en aislamiento, mientras que otros creen que es una especie de experimento genético que escapó de un laboratorio. También hay quienes creen que el chupacabras es una criatura sobrenatural o incluso un extraterrestre. A pesar de las numerosas apariciones del chupacabras, no hay evidencia concluyente de su existencia. Las fotos y videos que se han capturado a menudo son de mala calidad o son engañosos. Además, los ataques de animales que se le atribuyen podrían haber sido causados por otros animales o depredadores comunes. En conclusión, aunque el chupacabras es un misterio interesante, no hay suficiente evidencia para probar su existencia. Sin embargo, el mito y la leyenda del chupacabras siguen siendo un tema fascinante para la gente de todo el mundo, y es posible que nunca sepamos realmente qué es esta criatura. En segundo, voy a contar la historia del megalodón, un gigantesco tiburón que habitó en los océanos de la Tierra hace millones de años. El megalodón vivió durante el período Mioceno, entre 23 y 2.6 millones de años atrás. Este colosal tiburón llegó a medir alrededor de 18 metros de largo, más de 3 veces el tamaño de un gran tiburón blanco actual. Con dientes de más de 18 centímetros de largo, el megalodón era un depredador formidable capaz de cazar incluso ballenas. La mayoría de los fósiles de megalodón se han encontrado en la costa este de América del Norte y en Sudamérica, lo que sugiere que este tiburón habitó en los mares cálidos que rodeaban el continente americano. El megalodón se extinguió con acento agudo hace alrededor de 2.6 millones de años, al final del período Plioceno. Las causas exactas de su extinción son desconocidas, pero se han propuesto varias teorías, incluyendo la competencia con ballenas, el cambio climático y la disminución de la disponibilidad de presas. A pesar de su extinción hace millones de años, el megalodón sigue siendo una criatura fascinante y misteriosa para los científicos y el público en general. La investigación continua de sus restos fósiles sigue proporcionando información valiosa sobre la historia de la vida en la Tierra y la evolución de los animales marinos. Además, el megalodón ha sido objeto de numerosas representaciones en la cultura popular, desde películas y documentales hasta libros y juegos de video. Su impresionante tamaño y ferocidad lo convierten en un icono del mundo marino prehistórico. Los científicos han estudiado los restos fósiles del megalodón para entender su anatomía, comportamiento y ecología. Los dientes y las vértebras son los restos más comunes que se encuentran, ya que están hechos de material duro y pueden resistir el paso del tiempo. A partir de estos restos, los científicos han reconstruido la apariencia y las características del megalodón. Sabemos que tenía un cuerpo robusto, aletas grandes y una mandíbula enorme que le permitía abrir su boca a un ángulo de 90 grados. Los científicos también han especulado sobre su forma de caza, basándose en la evidencia de los dientes de megalodón que se han encontrado incrustados en los huesos de sus presas. A pesar de todo lo que sabemos sobre el megalodón, todavía hay mucho que desconocemos sobre esta criatura prehistórica. La ciencia continúa avanzando y es posible que en el futuro se descubran nuevos datos sobre el megalodón que nos ayuden a comprender mejor su lugar en la historia de la vida en la Tierra. En tercer lugar tenemos, la historia del moa comienza hace aproximadamente 40.000 años en la isla de Nueva Zelanda, donde esta ave no voladora evolucionó para ocupar un nicho ecológico único y especializado. Los moas pertenecían a la familia Dinornithidae y se dividían en diferentes especies según su tamaño y peso, desde los pequeños moas de 12 kilogramos hasta los gigantes moas que alcanzaban los 250 kilogramos.
Los primeros habitantes humanos de Nueva Zelanda, los maoríes, llegaron a la isla alrededor del año 1200 después de Cristo y rápidamente se adaptaron a la vida en un entorno totalmente diferente al que estaban acostumbrados. Los maoríes se convirtieron en los principales depredadores de los moas, cazándolos para obtener alimento y pieles. Durante los siguientes siglos, la población de moas comenzó a disminuir rápidamente debido a la caza excesiva por parte de los maoríes y a la degradación del hábitat. Para el siglo XVIII, muchas de las especies de moas habían desaparecido por completo, y las restantes solo sobrevivían en las zonas más remotas de la isla. En 1845, el naturalista británico Richard Owen acuñó el término moas para referirse a estos animales, y su estudio y recolección de fósiles ayudó a establecer la existencia de estas aves gigantes que habían habitado Nueva Zelanda. A medida que la colonización europea de Nueva Zelanda se aceleraba a finales del siglo XIX y principios del XX, se produjo un aumento significativo en la caza de moas y se comenzaron a recoger fósiles a gran escala. Aunque algunos exploradores y naturalistas intentaron salvar a los moas mediante la creación de reservas naturales y la prohibición de la caza, era demasiado tarde. En 1914, se avistó por última vez a un moa vivo en su hábitat natural. A pesar de que los moas ya no existen, su legado vive en la cultura de Nueva Zelanda y en la curiosidad científica que sigue rodeando a estas aves gigantes. Los fósiles de moas se han convertido en una importante fuente de información sobre la vida prehistórica en Nueva Zelanda, y las investigaciones sobre su ADN han revelado información fascinante sobre su evolución y extinción. En conclusión, la historia del moa es una historia de adaptación evolutiva, caza humana y eventual extinción. Aunque estas aves gigantes ya no existen, su legado sigue vivo en la cultura y la ciencia de Nueva Zelanda. La historia del Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves, se remonta a las culturas antiguas de las regiones montañosas de Asia Central. Desde hace siglos, las personas que vivían en estas regiones contaban historias de una criatura enorme, peluda y de aspecto humanoide que vivía en las montañas. La primera mención registrada del Yeti en la literatura occidental fue en un libro escrito en 1832 por el explorador británico B. H. Hodgson. En este libro, Hodgson describió a una criatura llamada Miche, que habitaba en las montañas del Himalaya. Sin embargo, la palabra Yeti no fue utilizada hasta mucho más tarde. Durante el siglo XX, el Yeti se convirtió en una leyenda popular en Occidente gracias a los relatos de expediciones que buscaban encontrar la criatura en las montañas del Himalaya. En 1921, el explorador británico Charles Howard Bury lideró una expedición al monte Everest y regresó con historias de huellas gigantes que creía que pertenecían al Yeti. En los años 50 y 60, los exploradores y los cazadores de renombre continuaron buscando pruebas de la existencia del Yeti. En 1951, el explorador Eric Shipton tomó una famosa fotografía de una huella gigante que se cree que pertenecía a la criatura. En 1954, el explorador estadounidense Tom Slick financió una expedición que intentó capturar al Yeti vivo. A medida que la leyenda del Yeti se extendió por todo el mundo, muchos comenzaron a preguntarse si la criatura era real o simplemente una invención de las historias populares. En 1959, el montañista Sir Edmund Hillary lideró una expedición al monte Everest que encontró huellas gigantes que creía que pertenecían al Yeti. Sin embargo, el zoólogo británico Bernard de Heuvelmans argumentó que los rastros probablemente pertenecían a un oso del Himalaya. A pesar de la falta de pruebas definitivas, la leyenda del Yeti ha continuado creciendo en popularidad en las últimas décadas. En 2011, se informó que un equipo de científicos había descubierto una especie de oso polar desconocido que vivía en el Ártico, lo que llevó a algunos a preguntarse si una especie desconocida de primate también podría existir en las regiones montañosas del Himalaya. En resumen, la historia del Yeti es una larga y complicada, llena de cuentos y relatos de exploradores que han buscado encontrar pruebas definitivas de la existencia de esta criatura mítica. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, el mito del Yeti sigue fascinando a las personas en todo el mundo. Espero que hayan disfrutado de este video sobre los animales más terroríficos del mundo. Fue una experiencia interesante aprender sobre estas criaturas y sus hábitats. Recuerden que, aunque estos animales puedan parecer aterradores, todos ellos tienen un papel importante en el ecosistema y merecen nuestro respeto y protección. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.